My Little Pony. Una serie de burritas de colores que hasta la llegada de la generación 4 no trataba más que de la magia de la amistad, fiestas de té y caballos con problemas de niñas blancas y privilegiadas. Con la llegada de la generación 4 no solo transmutó en una versión totalmente seinen de sí misma, sino que también atrajo a mucho más público además de su objetivo. Pero, para bien o para mal, esto generó que uno de los fandoms más grandes naciera. El fandom de My Little Pony es uno de los más importantes, y ha tenido un largo historial de historias muy hermosas que demuestran que el ser humano siempre tiene hambre de crear arte. Pero ustedes no vienen por eso. Si leíste el título, sabrás que al igual que todo, este fandom no fue color de rosa y no lo es, al menos no totalmente. Y es que claro, con la exuberante y enorme cantidad que hay de personas dentro de esta comunidad, era obvio que terminaría con uno o dos loquitos del centro, pero ¿realmente fue tan malo? Sí lo fue, porque además de tener adultos extraños obsesionados con cuál de las burras sería mejor para detonar, tuvimos cosas como el infame Kumyar o casos asquerosos por parte de los asimismo llamados Brony. Uno de estos problemas ocurrió en una convención en la que al negárseles la venta o exposición de contenido sexual o sugerente de la serie, varios de los Bronies que se enteraron de esta convención se molestaron y prefirieron no ir o se pusieron a la defensiva al argumentar que la administración era intolerante o que querían discriminar los gustos ajenos. Sí, claro. Luego de estas acusaciones, la administración terminó quemada y terminó exhibida como unas personas discriminadoras e intolerantes que solo tenían problemas con los verdaderos Bronies. Otra de las anécdotas que me hicieron llegar fue el mencionar que al conocer a una de estas influencers de nicho, ella y su grupo de amigos trataron a la persona del relato de una forma despectiva, haciendo como si no existiera, comportándose a palabras de la persona como adolescentes hormonales hablando de la serie. No me malentiendan, yo soy alguien muy abierta y creo que las relaciones y los gustos no deberían de ser un tabú. Pero de eso a todo el tiempo estar pensando en agarrar a lechazos a Twilight Sparkle como si fuera un becerro recién nacido, creo que hay una línea muy clara que no se debe de cruzar. Incluso en uno de estos eventos, un menor de edad expuso que dos adultos le dijeron que si quería ir al baño con ellos a experimentar. ¿Qué carajos te pasa? Como si esto no fuera prueba suficiente de que Dios está muerto y nosotros lo matamos, no nos queda más que hablar del último tema. El acoso Brony. Sé que puede sonar un poco chistoso o curioso estas dos palabras juntas, pero créanme, no le resten importancia. Porque aunque pueda sonar extraño o un poco fuera de lugar, esto es un tema muy real y muy cierto. Y bueno, esto no es solo de la gente que estuvo diciendo en el evento que ¡ay! No me dejaron mostrar mis burras encueradas. No es solo eso. Son pseudo-influencers mandando a sus fans a atacar a otras personas porque simplemente no les agradan, o pseudo-influencers mandando a atacar a organizadores de eventos porque no los dejan comportarse como niños chiquitos, pero haciendo chistes sexuales claramente, en sus eventos hechos para toda la familia. Otro de estos casos, hablando del acoso que me llegó, fue de una persona que dijo que llegó a tener un amigo que también era Brony. Sin embargo, este tipo de repente hacía referencias muy extrañas, sobre todo del índole sexual, yéndose mucho por decir que burras le aparecían mucho más sexys, o que ¡ay! Tal persona me parece muy agradable, se parece mucho a Rarity, se parece mucho a Fluttershy, y es como, ok, hasta ahí podría no ser tan raro, solo si dejas de lado lo sexual. Pero este sujeto se interesó con la persona del relato y empezó a decir que la amaba tanto como a sus burras, que si fuera una burra sería la burra más sexy de la historia, y ese tipo de halagos que uno nunca quiere recibir. Obviamente esta persona se sintió muy incómoda, no quiso tener más contacto, y es que quien quisiera. Y afortunadamente a día de hoy ya está lejos de ese Brony. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video y estás a punto de poner en los comentarios ¡no! ¿Cómo es posible que generalices así en mi fandom? No te preocupes, no lo estoy haciendo. Simplemente estoy hablando de una manzana podrida en un muy gran árbol de fandom.
porque en ningún momento hay que olvidar que estas personas no son solo fans de My Little Pony, son adultos, son seres responsables y son personas mucho más que conscientes. El problema aquí no es ser fan de My Little Pony, eso es totalmente aceptable y muy respetable. Te puede gustar My Little Pony, te puede gustar Hora de Aventura, Ben 10, Steven Universe, Niurka, lo que tú quieras, pero nunca estará bien el atacar, acosar, incriminar o abusar de otras personas por el simplemente hecho de decir, es que así es el fandom, es que no eres un fan de verdad, o cosas así de ridículas. ¿Por qué? Porque la serie es una serie que va dirigida a niñas. Que tú seas un adulto y te guste no tiene nada de malo, pero seamos sinceros, hay que tener poquita cabeza y ver uno dónde se anda metiendo y qué dice y en dónde lo dice. Y bueno, una vez dicho esto, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video todo asqueroso. No queda más que decirles muchísimas gracias, un like, una suscribida, me ayudarían mucho. Y si quieren que siga hablando de estos temas que la neta a todos nos hacen revolver el estómago, recuerden mencionarlo en los comentarios.